Desde que empecé mi canal, si hay una temática que he tocado un montón de veces es sin duda analizar a personas o personajes políticos en debates. Y si hay alguien a quien me han pedido analizar una y otra vez en los comentarios es sin duda la figura de José Antonio Cast. A mí me gusta particularmente porque pese a los ataques que recibe, las preguntas hirientes, los golpes bajos en las entrevistas, las interrupciones constantes por parte de la misma persona que le ha hecho la pregunta, como vemos en este ejemplo. Es parte de la educación. Lo que pasa es que hoy día con el ¿Es nivel... parte de la educación dejar atrás a los que les cuesta más o sacarlos adelante? No, es que esto requiere un poquito más de explicación. Lo que pasa es que hoy día el nivel de los colegios es muy malo. Entonces hay niños que se han esforzado, hay jóvenes, familias que se han dedicado mucho tiempo a sus hijos y que ven con angustia de que el nivel que se está entregando es muy bajo. Y lo que hizo, por ejemplo, el ministro Eizaguirre de Ya, sí, quitarle pero- los patines a uno para decir Pero que no se se los va a me entregar vaya, a otro. no se me vaya el tema. Lo que pasa es que... ¿Le parece a usted como cristiano, le parece ¿Qué tiene que ver el cristianismo tiene mucho con que ver, esto? tiene mucho que ver, porque me imagino que el valor Mucho colegio bueno, Macarena, pero educación poquito te ha enseñado. En fin, pese a todas estas muestras poco educadas de preguntar, Antonio Cast siempre mantiene una compostura, una paciencia a prueba de balas y gracias a eso se mantiene firme en su discurso y consigue siempre decir las cosas como hay que decirlas. Esto y muchas cosas vamos a analizar hoy y ver por qué José Antonio Cast es una de las personas más difíciles de vencer en debates. Hola, soy Santiago Cosmi y antes de empezar con el vídeo me gustaría aclarar una cosita. Porque si bien he hecho este vídeo porque mucha gente me lo ha pedido en los comentarios también he visto otro comentario que se repite. Y es que la gente parece indicar que solo me gustan las personas que debaten cuando muestran una cierta ideología política que vira más hacia la derecha. Y eso no es necesariamente verdad. Yo simplemente le doy a la gente lo que me pide. ¿Y por qué digo esto? Lo pondré en ejemplos. Yo hice vídeos sobre la maestría en debates de Rufián. El impacto fue prácticamente nulo en número de visitas. Hice un vídeo sobre la forma de debatir de Pablo Iglesias. El impacto a nivel de visitas fue prácticamente nulo. Incluso he hecho varios vídeos sobre Pedro Sánchez, claramente tres personas de izquierdas, y el impacto de nuevo fue bastante bajo. Por lo tanto, lo que intento hacer es un espectro bastante grande de gente y de ideologías, pero no es mi culpa que unos funcionen y otros no. Esto lo que me viene a decir es, somos tu público, o, aunque no seamos tu público o suscriptores, esto es lo que queremos ver. Y como buen marketingiano, tengo que darle a la gente lo que ellos me piden. Por eso, cuando hago un vídeo sobre Lupe Batallán, sobre Laje y Márquez, sobre Milei, sobre Oneto, sobre Shapiro, ha sido siempre a raíz de que la gente me lo pidiera en los comentarios. Y obviamente, en función de las visitas, se puede ver que eso es realmente un reflejo de lo que la gente quiere ver en general. Así que por eso, porque me lo habéis pedido, porque es bueno en debates, porque independientemente de su ideología podemos aprender cosas de cómo es su oratoria, vamos a hacer un análisis de quién es, o cómo es, mejor dicho, en debates, José Antonio Cast. Y si me permitís, porque no todos los espectadores que vean este vídeo lo conocen de antemano, haré un brevísimo resumen de quién es. José Antonio Cast es un abogado y político chileno. Ejerció como diputado entre el 2002 y el 2018. Fue militante histórico de la Unión Demócrata Independiente, hasta el anuncio de su renuncia el 31 de mayo de 2016. Fue candidato independiente en la elección presidencial de 2017. Actualmente lidera el Partido Republicano, el think tank Ideas Republicanas y el movimiento Acción Republicana. Y debo añadir también, como punto curioso, que le encanta llevar corbatas amarillas. Dicho esto, vamos allá con los 5 puntos que hacen de José Antonio Cast un auténtico crack de los debates. La comunicación es tanto verbal como no verbal.
Es decir, antes mismo de que abramos la boca, ya estamos comunicando un montón de cosas. Si nos vamos a porcentaje, está por encima del 90% lo que transmitimos a través simplemente de los gestos, los movimientos, mucho antes de que digamos cualquier palabra. Por eso, por defecto, lo que suele hacer la gente siempre es, ya antes mismo de que hable una persona, nos estamos intentando fijar en sus gestos, en su forma de sentarse, en su forma de mirar, si agacha la cabeza, si la levanta, para dónde mira, dónde se fijan sus ojos, para intentar aprender algo sobre ello y determinar si esa persona está cómoda o nerviosa en el debate. Cuando ves las entrevistas a las que acude José Antonio Cast, lo que sueles ver es un panorama parecido a este. Por una parte, tienes el periodista. Un periodista nervioso, impulsivo, casi maleducado, que se exalta, que interrumpe, que habla con todo de enfado. Y por otra parte, lo que vemos es a un José Antonio Cast que permanece totalmente impasible, incluso cuando recibe preguntas realmente hirientes, sangrientas y muy difíciles de contestar. Hay muchos ejemplos de esto, pero fijaos simplemente en el lenguaje corporal que están utilizando tanto la periodista como José Antonio Cast en este breve fragmento. Estaba perpetrando crímenes horribles, muchísimo más cobardes que de un terrorista civil, o sea, un terrorista normal, sino que con todo el apoyo del Estado. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué hizo usted? Hay trabajadores que trabajaban para su familia que fueron ejecutados. Yo creo que es fácil ver la diferencia entre el lenguaje corporal de uno y otro. Esto es básicamente José Antonio Cast, tranquilo, sosegado, esperando. La periodista, en cambio, se mueve de un lado para otro mientras hace sus preguntas, gesticula con los brazos, hace cambios de postura, mira para un lado y para otro, sube el tono de voz una y otra vez. En definitiva, le puede más el corazón que la mente y al final termina demostrando una falta de compostura que, ligada a la muestra de impasividad de José Antonio Cast, parece como que ella estuviera nerviosa y él tranquilo. Y al final eso también transmite algo al espectador. Lo que están viendo es una persona que no se inmuta, que tiene las cualidades propias de un político y otra persona que realmente por su nerviosismo no debería estar en ese debate. Esa es la sensación que da. Recordemos, la comunicación no verbal, para aquellos que no lo sepan, representa el 93% de lo que comunicamos. Solo 7% de lo que comunicamos tiene que ver con las palabras que utilizamos. Por lo tanto, en este punto, José Antonio Cast, nada más empezar, incluso antes de hablar, ya se lleva un gran punto a su favor hacia la victoria en el debate. Pero eso en la calle, en el sentido, ¿cómo se dice facho? ¿Cómo se dice facho? ¿Cómo se dice facho? Entonces podría ser una campaña para hacer... Una de las incógnitas que deberían producir los debates, los interrogatorios, las tertulias, las entrevistas y demás, es que el invitado debería llegar ahí sin saber qué preguntas le van a hacer. Y ahí radica exactamente la curiosidad que puede generar en el espectador. ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a preguntar? ¿Y cómo va él a responder? Esto debería ser el arma principal de los periodistas cuando entrevistan a José Antonio Cast. Pero desgraciadamente, en vez de utilizarla, hacen todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque prácticamente es sabido de antemano que le van a hacer una serie de preguntas que aparecen siempre. Y porque aparecen siempre, José Antonio Cast tiene las respuestas más que sumamente preparadas. Esas preguntas que le hacen, ¿de qué tipo son? Como veis aquí. ¿Es usted o es su partido de extrema derecha, es de derecha radical, es neonazi? Entre las descripciones lo decía que utilizan parte de los medios chilenos. Pero eso en la calle, en el sentido, ¿cómo se dice facho? Entonces podría ser una campaña para hacer... José Antonio un candidato 100% facho. José Antonio Cast, ¿Y tú cómo te catalogas? auténticamente facho. Pero, a ver, El problema de esto es que es tan repetitivo que José Antonio Cast sabe exactamente en cada momento qué responder. Y al final suele hacerlo cada vez de forma más brillante, hasta el punto de que a veces deja cortados a los entrevistadores que se van con el rabo entre las piernas, como veremos en ejemplos posteriores en los siguientes puntos. En definitiva, si tú quieres ganar en los debates, tienes que utilizar una estrategia que no sea previsible. En este caso, todos fallan en eso y por eso le dan un punto más, una razón más para ganar los debates a José Antonio Cast.
Hasta ahora lo que hemos visto son un par de puntos que tienen que ver con cosas que cualquier persona, cualquiera de nosotros podría realmente trabajar o preparar de antemano en casa antes de un debate o una presentación. Pero a mí en estos vídeos siempre me gustaría hacer algo, que es hablar de aquellas cosas que son un poco innatas a la persona y que aunque las veas y veas que son eficaces, que no son necesariamente fáciles de replicar. Y si hay una cosa que es típica de José Antonio Cast, es esa habilidad innata de tener siempre la manera de sentenciar la contienda con una frase sencilla y que deja al interlocutor sin palabras. Eso lo ha hecho un montón de veces. Y sin analizar en cómo lo hace, veamos simplemente esos ejemplos. Aquí lo hace por medio de demostrar el poco conocimiento que tiene su interlocutor. Señor Cast, ¿es cierto que el patriarca de su familia fue un oficial nazi que llegó a Chile por ahí por la década de los 50 y usted viene de esa rama familiar? No, y te puedo regalar el libro de la historia familiar. No es así. No. ¿Y cuál es la historia del Cast, Michael Cast? ¿Sí o no? Michael Martin Cast Rist, mi padre. Orgulloso de ser hijo de él. ¿Quién fue Michael Cast? Mi padre. ¿Y cuál es la historia del oficial nazi que llega a nuestro país? ¿Por qué le pones un adjetivo nazi? Porque peleó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y todos los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes son nazis? Se lo estoy preguntando. Pero que ¿sí tú o estás no? haciendo una afirmación, hombre. O sea, no fue un oficial nazi. Estoy equivocado. No. Pero peleó en la Segunda Guerra Mundial por Alemania. Peleó en la Segunda Guerra Mundial, por eso te voy a regalar el libro. Peleó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí o no? Fue soldado alemán. Usted dice que no es nazi. No. O sea, un soldado alemán que peleó en la Segunda Guerra Mundial no es nazi. No, aprende historia. De nuevo el poco conocimiento que tiene del tema que está hablando la persona que le pregunta. En un claro homenaje que había a las víctimas, y usted habló de aprovechamiento político a la presidenta Bachelet. Yo le pregunto, con mucho respeto, la diputada Denise Pascal, que es sobrina directa de Salvador Allende, su madre tuvo que salir exiliada con un cáncer terminal y murió afuera, también perseguida, se le acercó y le dijo, ¿por qué está usted acá? Después de haber declarado que hay que sacar la estatua de Salvador Allende, ¿qué hace usted acá? Usted no recibió de los más de 500 personas que habían en el patio de la Moneda ni una sola agresión. Nadie le dijo nada, con un respeto y un silencio que ojalá uno esperara también de los demás. La pregunta es, ¿no fue usted ahí por aprovechamiento político para agarrar cámaras inmediatamente y micrófonos inmediatamente a la salida para que le hicieran la pregunta? ¿Qué tenía que hacer usted ese día en la Moneda? Pregúntele a la presidenta Bachelet que me invitó. Y de nuevo aquí otro ejemplo de cómo la persona parece que no ha preparado demasiado su pregunta porque le pillan de una manera que parece realmente infantil. Con tu hermano que participó, fue visto en los asados que hacían los civiles mientras había gente detenida, que muchas de ellas fue desnudada y arrastrada por autos antes de ser asesinada. Tu hermano fue visto ahí, te estoy preguntando si tú has hablado con él de eso. No he contestado ninguna de las preguntas. Estoy contestando todo. He hablado con mi hermano, no tiene ninguna relación con los hechos. Hablé con mi padre antes de morir hace varios años atrás, ninguna relación con los hechos. Y así quedó demostrado en los mismos procesos. ¿Dónde estaba? Yo estaba seguramente en mi casa con 7 años. Esos son 3 momentos de los muchos que nos ha dejado José Antonio Cast, 3 tascas impresionantes que dejaron a sus periodistas para irse y no volver nunca jamás. En este punto me gustaría comentar una cosa que es de las más efectivas para que la gente entienda un mensaje. Es un truco que cualquier persona de las que estamos aquí viendo este vídeo, o todas en general, deberíamos utilizar de vez en cuando estamos dando una presentación o en un debate o una charla. Es el uso de las historias o las metáforas para explicar lo que estamos explicando. No es necesariamente algo que utilice José Antonio Cast continuamente, pero es tal su importancia en general en los debates y en la forma de presentar tus ideas, que me gustaría recoger este momento en que él utiliza este recurso para expresar cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha de una forma sencilla. En este caso lo hace simplemente por medio del uso de un vaso de agua. La derecha tiene sentido común, cosa que la izquierda ideológica no tiene. La derecha, cuando ve que esto es un vaso, dice esto es un vaso transparente que dentro hay agua. La izquierda es capaz de decirte esto es una taza.
Usted dice, oye, no tiene oreja, pero va a haber una taza. No, la derecha lo que dice, este es un vaso transparente que tiene agua y vale 10 pesos. Y para ti, te lo doy a 11. Sí, pero la izquierda te dice, te lo regalo. ¿Quién lo pagó? ¿Y? No, lo pagó Moya. Entonces la derecha, por último, en esos 11 pesos, le da una parte al que picó, sacó de las minas lo que había que sacar, le da otra parte, a todos le da un pedacito. La izquierda no le da nada a nadie y siguen todos en la pobreza. Esto no es más que un truco de oratoria o de presentaciones. No digo que lo tuviera planeado José Antonio Cast, pero sí es un elemento muy útil a la hora de presentar tus ideas. De hecho, es uno de los trucos que explico en mi curso de presentaciones efectivas que os dejo aquí por si os interesara, donde explico más cosas que utilizan los grandes oradores para hacer grandes presentaciones, y está enfocado también obviamente, la presentación laboral para mejorar tus presentaciones de cara a tu equipo de trabajo. En fin, si os interesa lo podéis ver aquí en este enlace. Ya hemos visto 4 cosas que son replicables, cosas que no son tan fáciles, un poco más innatas, y luego está también ese punto del que siempre me gusta hablar, en este caso, ese sello personal, esa cosa que una persona repite constantemente porque simplemente a él le gusta. En el caso de Onetto, cuando lo analizaba, su sello personal era siempre devolver las muestras de sarcasmo de la gente, o agradecer las muestras de sarcasmo, mejor dicho, como vemos en estos ejemplos. Novio, porque se lo tengo que explicar. Si fuera tan novio no se lo tendría que explicar. No, porque realmente tiene usted una brillantez que nos abruma. Onetto, ¿su defendido dónde está? El piropo. Porque yo soy muy grande para que un señor me dé indicaciones de lo que tengo que hacer. Gracias por lo de señor. De todas formas, terminar de Por hablar, supuesto. dale. Gracias. De nada. El sello personal de José Antonio Cast, ¿cuál es? Siempre hace lo mismo. Su sello personal es devolver la pregunta a quien se lo ha hecho para ponerlo en apuros y a veces incluso demostrar la tontería o la estupidez de semejante pregunta. Yo no sé si tú conoces a Silvia Vargas. No la conozco. ¿Has hablado con ella? No. Es la persona que sale a mencionar. ¿Conoces a don Bernabé Vargas? ¿Conoces a don Bernabé Vargas? No, los conozco. Era el papá de la persona a que tú te refieres. ¿Conoces a Jorge Vargas? Tampoco. Don Bernabé Vargas es el papá de la persona que tú mencionas. Veamos unos ejemplos. Aquí cuestiona la ideología de la periodista. Es decir, si bien eres el que debería contestar la ideología, le devuelve la pregunta a ella y es ella la que se encuentra en un apuro teniendo que demostrar que no es tan imparcial como debería ser siendo periodista. Y me gustaría que usted me aclarara por qué los tilda de partidos de extrema derecha o populistas. Así son conocidos. ¿Y usted opina lo mismo? Está en su lista, no importa lo que yo opine, aquí esto es para tratar de aclarar lo que usted, que además es una persona que quiere aspirar a la presidencia de Chile. Entonces es bueno que usted no mencione ese tipo de adjetivos para referirse a un partido que tiene representación democrática. Unos minutos más tarde vuelve a repetir este truco, demostrando que no es algo aleatorio, sino que es algo que le gusta hacer. Le vuelve a hacer una pregunta a la misma periodista sobre algo que ha dicho ella, afirmado o preguntado. Gobierno actual apoyan con tanta vehemencia el apruebo. Bueno, si usted me dice que es para usted una constitución democrática y me demuestra dónde esta constitución no es democrática, bueno, yo se lo agradecería, porque aquí se habla con muchas consignas, con mucho eslogan, y esta constitución ha permitido que hoy día tengamos un régimen presidencial que se ha validado en los últimos 30 años, que tengamos un parlamento que hoy día está vigente, que tengamos tribunales de justicia, que tengamos nuestros órganos todos bien establecidos, y por lo demás, si usted me dice cuáles son los privilegios que yo mantengo en esa constitución, también se lo agradecería, porque ese es un eslogan más hoy día. De nuevo lo vuelve a hacer en otra tertulia aquí que he cogido completamente al azar. Muéstrame un país sudamericano donde tu teoría funcione. No hay ninguno donde funcione. Cuando todos los países han aumentado sus impuestos, baja el crecimiento y se empobrece la gente. En Europa funciona de lo más bien. ¿En cuál país? En todos los países que nosotros admiramos de la OECD tienen sistemas desintegrados, tienen sistemas... Aunque haya más ejemplos, para terminar, me gustaría utilizar esta, que para mí es la mejor devolución de pregunta de la historia de la política reciente. No os pongo en contexto, simplemente mirad el vídeo. Señor José Antonio Cast, su esposa reveló en una entrevista que cuando planificaron familia, usted le dijo que por ningún motivo debían usar algún método anticonceptivo que no fuera el natural. Leyendo su programa de gobierno, en el punto 59, usted plantea crear un plan de sexualidad responsable que se imparte en los servicios de salud, el método natural precisamente.
Si como presidente le coloco una disyuntiva, no le alcanzara la plata, porque suele ocurrirle a los presidentes que no le alcanza la plata, y debiera priorizar, ¿optaría por financiar la enseñanza del método natural, que es el que usted defiende, o ocuparía la plata para comprar preservativos en los consultorios? ¿Usted qué usa? Yo estoy casado. Por eso. ¿Y qué Sí, usa? pero le estoy preguntando a usted. Lo que pasa es que es curioso porque en general estas preguntas me las hacen a mí, al único que está acá, y eso es una decisión personal de cada matrimonio. ¿Usted qué usa? Bingo. Después de eso no hace falta que sigan, se puede ir a casa los periodistas y los demás candidatos. El que ha dejado la frasecita que va a quedar como titular de los vídeos y las portadas de los periódicos es sin duda José Antonio Cast con ese ¿y usted qué usa? Estas cosas, esto último y quizás también lo demás ayudan a que lo dejen en un nivel de absoluto crack. En fin, hasta aquí hemos llegado con este vídeo analizando a José Antonio Cast. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos como este sobre análisis en debates, me refiero, puede ser gente de izquierdas, puede ser gente neutra, puede ser gente de derechas, me da igual, estoy dispuesto a analizar a gente de un espectro muy ancho, pero yo hago lo que me pide la gente. Y si la gente me pide gente con una cierta ideología, no es que haga propaganda, simplemente como buen marketingiano, yo le doy a la gente lo que ellos me piden, le doy lo que quieren a mi público. También, como contestación a una persona que me hacía una pregunta por Instagram, deciros que intento hacer un vídeo por semana. Es difícil porque tengo mucha carga de trabajo entre los diferentes clientes con los que trabajo, mis propios cursos y mis asesorías, y luego mantener las redes sociales activas tanto en Facebook como en Instagram como en YouTube. Así que para apoyar y crear un poquito más de motivación en mí y más ganas de intentar llegar a ese vídeo por semana o incluso intentar hacer más, por favor, si os gusta el vídeo, demostrármelo con un like o una suscripción y así seguro que me motivo un poquito.